Bienvenidas, bienvenidos a Líbrate Coaching. Mi nombre es Jonathan Aponte y me alegra de que estén aquí. Así como el día de hoy estoy alegre de que me esté visitando. Soy Orellana en este espacio llamado Nunca Dejo de Darme Cuenta. Y pues muchas gracias, Zoila, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Qué gusto y también a toda la comunidad que te sigue, te acompaña en este proceso tan bonito como es darnos cuenta constantemente o estar siempre como permeables a muchas inquietudes que nos presenta la vida y también muchas sorpresas. Gracias. A ti, Zoila, muchísimas gracias. No lo mencioné, pero Zoila es Master Coach de Vida y Gestión Empresarial. Y pues el día de hoy nos está dando este espacio para que nos compartas tu sabiduría, experiencia, ¿sí? Y pues entonces comenzamos con la conversa y pues la pregunta inicial es, ¿quién eres? ¿Quién eres, Zoila? Es una pregunta muy bonita y muy profunda a la vez, porque se mezcla una serie de respuestas. Al mismo tiempo es bastante compleja, ¿sí? Porque de alguna manera, o sea, desde nuestro lado humano, podemos decir, bueno, mira que soy ser humano, tengo tal nombre, me dedico a tal cosa, pero esta pregunta la siento ahora con todas mis experiencias vividas muy profunda y un poco compleja de responder a la vez. Sin embargo, también bonita porque siento que en este momento me descubro como ser humano, me descubro como mujer y con una serie de facetas en las que va descubriendo, experimentando, a la vez también como siendo parte de una historia propia y también de otros tantos que son, por ejemplo, mi familia, ¿no? Entonces, Zoila es una persona que está siempre como deslumbrándose por la vida, descubriendo experiencias en sí misma y también a través de los demás. Busca constantemente vivir en la simplicidad, en la sencillez. Creo que son experiencias muy maravillosas que la vida me ha presentado y no enredarme tanto en cosas y situaciones complejas, sino más bien desde la sencillez y la simplicidad. Es algo que me ha ayudado muchísimo a encontrar paz, felicidad, tranquilidad, encontrarme con ese ser humano profundo mío, ¿no? Lo que llamamos en coaching un proceso como nuestra esencia. Creo que también es un ser que sabe amar y se deja amar. Creo que le encanta disfrutar y compartir con personas. Es una constante aprendedora y en ese sentido vivo aprendiendo y desaprendiendo también porque he aprendido a ser flexible, por ejemplo, y esa flexibilidad me permite darme cuenta de que hay cosas que aprendí y de pronto estaban incorrectas o de manera inadecuada. Entonces, desaprendo para volver a aprender lo que sí es correcto y lo que sí es saludable. Y pues ando en ese proceso a lo largo de mi vida, desde aproximadamente mis 15 años en adelante, es que empiezo a descubrir toda esta gran respuesta a esta pregunta que me haces. Y es como a este momento de mi vida que tengo ya casi 40 años, el lunes cumplo 40 años, eh, pues como que todavía me faltan más respuestas a esta pregunta, ¿no? Pero es algo de lo que podría yo compartir y también algo que puedo responder de quién soy es que este ser humano es parte de un universo en el que interactúa con una serie de otras personas, otros seres, o sea, seres vivos también, como la naturaleza, la ecología, y que disfruta mucho de esa experiencia del compartir. Eso es algo que podría resumir en este momento. Muchas gracias, Zoila, gracias Uh-huh. por compartirnos esa respuesta. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿cómo es que has llegado a ser la persona, la mujer? ¿Cómo es que has llegado a ser la Zoila que está el día de hoy acá conversando con nosotros? También fascinante la pregunta porque me permite visualizar
mucho contexto, ¿no? Y aquí yo podría mencionar justo esta palabra contexto y contenido, que de hecho lo aprendí en diferentes entrenamientos. El contexto porque, como dice Bronfenbrenner, nosotros somos una serie de experiencias que va empezando con un microsistema y se va extendiendo hasta un exosistema que es mucho más grande, ¿no? Empieza como que la experiencia familiar, que es como tu núcleo, lo más cercano, pero no queda ahí luego vas a la escuela, luego vas no sé, un poquito más a compartir con la ciudad, con el país, y si sales fuera del país también, con las personas, la cultura, y yo creo que eso, esa interacción constante de estos sistemas han hecho que dentro de mí, ¿sí?, me vaya formando de tal manera. De hecho, no sería la misma persona si hubiese nacido en otra etapa, en otro país, en otros lugares y con otra familia. Soy lo que soy precisamente porque nací en la familia que nací, familia maravillosa, numerosa también. Y aprendí muchísimo de mis padres, de mis hermanos, aprendí mucho de la escuela y todo ese aprendizaje ha hecho de mí lo que soy. Ahora, ese es el contexto, ¿no? Las experiencias que me han dejado. Eh, y también es el contenido, porque obviamente yo he tenido que hacer procesos cognitivos de toda mi vivencia, ¿no? Y ha habido cosas que la he ido formando, fui hilando experiencia tras experiencia y le fui dando un significado a mi vida. Entonces, lo que soy ahora ha sido todo ese proceso de experiencias vividas a lo largo de mi etapa con diferentes personas a quienes agradezco muchísimo. En muchos momentos fueron mis maestros y yo fui una alumna, espero haber sido una buena alumna. Entonces, todo esto, de hecho, ahora y ya desde hace un buen tiempo me ha permitido darme cuenta que todo lo que hemos aprendido, porque básicamente todo lo que sabemos lo hemos aprendido, no siempre ha sido lo correcto, o lo mejor, o en todo caso lo adecuado, ¿no? Se aprende buenos hábitos, como se aprende hábitos que nos hacen mucho daño. Se aprende creencias potenciadoras como creencias limitantes. Aprendemos todo el tiempo. Y yo creo que eso en mi vida ha sido una constante y algo que me he podido dar cuenta desde muy joven. Y eso agradezco mucho a Dios, a la vida, a las personas que han estado en mi camino. Y pues me ha ido formando en el lado humano y en el lado espiritual bastante maravillosamente bien. Creo, no es que sea un ser humano perfecto, tengo muchos aspectos también. Sin embargo, he podido descubrirme en mis fortalezas y también ver, ¿no?, ese lado sombra, ese lado como mis áreas de mejora para ir trabajándoles constantemente. Entonces, una vez más, en resumen, siento que lo que soy ahora ha sido parte de mis experiencias, que yo me haya permitido, ¿sí?, vivir, y que también lo que he recibido, porque generosamente la vida, a través de mis padres, de mis hermanos y todas las personas que han estado en mi entorno, pues me han permitido aprender y o desaprender. Muchas gracias, Zoila. Y pues, si vamos ahora, quizá, bueno, hemos hecho un viaje por tu presente, quién eres, por el pasado, es cómo has llegado a la persona que eres el día de hoy. Y si vamos quizá ahora hacia adelante, hacia el futuro, la siguiente pregunta sería ¿cuál crees que es el trabajo que tiene tu alma al día de hoy? ¿Cuál crees que es tu misión eh, Ujú. al día de hoy? Qué lindo. De hecho, siento que es como, eh, hay muchas cosas que tengo claro en este momento y hay otras tantas que todavía siento que todavía me falta como que descubrir e ir en camino a ver qué pasa, porque para mañana puede ser de repente algo novedoso, algo diferente. Al momento puedo decir que en cierta manera es comunicar, en cierta manera es servir, en cierta manera es amar, en cierta manera es ser feliz. Porque en la medida que todo eso lo voy desarrollando y descubriendo en mí, también lo puedo ofrecer. Por ejemplo, lo último que decía, ¿no?, el ser feliz.
Si somos felices, lo más probable es que vamos a luego también desear y compartir y hacer que los demás, ¿no? Sumar a que otros descubran también estas experiencias en su vida. Siento que parte de mi misión en esta vida es eso, es como generar este lado consciente, es sumar en todo caso. No es que de pronto voy a llegar como maestro, como gurú, no creo que vaya por ahí tanto, aunque pueda que sí, para alguna persona tenga esa misión. En mi caso yo siento que es más como sumar, ¿no? Es más como que vamos de la mano y pues puedo compartir generosamente todo lo que tengo y todo lo que poseo en virtud de que tú puedas explorarte y ser tu mejor versión. Y eso lo digo en el plano personal porque tengo un gran compromiso con las familias, inicialmente las familias peruanas, aunque últimamente he estado trabajando con familias también del extranjero, diferentes países, y también con las organizaciones, ¿no? Con las empresas, llámense pues, las pequeñas o las súper grandes, y creo que estoy como un poco direccionada a ello y mi ser, mi alma, mi vida, como que cada día va pretendiendo no tanto solo pretendiendo, sino haciendo, accionando para que estas experiencias con las familias, con las organizaciones, puedan tener una mejor versión de sí misma. Y estoy hablando de las que trabajo con ellas, evidentemente, ¿no? Pero en general, creo que también tengo como proyecto para trabajar más adelante de manera un poquito ya más global, ¿no? Ahora lo hago bastante personalizado, ¿no? Probablemente, y de hecho así será porque tengo un proyecto muy bonito que te contaré en otro espacio, para trabajar con las familias, con las organizaciones de manera un poquito más global, más colectiva. Entonces creo que por ahí va mi misión. Y creo que el sello grande es el servicio, ¿no? Yo soy una de las personas que cree muchísimo en el bien. Hay una frase que repito constantemente y es de un sacerdote que dice, haz el bien, ¿sí? Siempre, porque no sabes cuánto bien puedes estar haciendo. Creo que esto es algo que me mueve mucho, es del padre Eusebio Menard. Y me mueve bastante porque en verdad no siempre somos tan conscientes del bien que podemos estar haciendo. En este caso yo lo hablo desde el lado más profesional porque por ahí me estoy direccionando en el tema de la misión. Eh, Sin embargo, puede ser en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Y creo que por ahí va. Al momento, eso lo sé, eso estoy plenamente convencido. Más adelante pueden variar, puede ser diferente, estoy segura que sí, y pueda que no también, y puede que continúe con esto hasta el final de mis días. Gracias, Zoila. Y de hecho, con esto último que mencionabas de hacer el bien, vino a mi mente un recuerdo con respecto a Facundo Cabral, ¿no? Cuando pues pasó por un momento difícil de su vida, me parece que perdió a su pareja, a sus esposas y a su hija. Y pues luego de esto estaba muy triste, muy desanimado, entonces se contactó con su amiga, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y él contó pues que ese contacto, ¿no? Lo rescató de pues uno de los momentos más oscuros de su vida, ¿no? Y la manera como le ayudó pues este contacto con su amiga, la Madre Teresa, era sirviendo justamente, ¿no? Él cuenta pues de que ponerse al servicio de otras personas lo rescató de ese momento oscuro que estaba pasando, ¿no? La Madre Teresa lo llevó pues a cuidar de pacientes, ¿no? Que ella misma cuidaba, ¿no? De lepra. Y pues el ponerse al servicio de otras personas es que lo rescató a él, ¿no? No sé si es que esto que te cuento de alguna manera resuena con alguna experiencia tuya en particular. Totalmente. Me recuerdo que en alguna ocasión, por ejemplo, ayudé a unas personas, ya, de hecho, como comprenderás, cada servicio que hacemos tiene pues un valor, ¿no? Y pues recuerdo que en algunas ocasiones eh, como que brindo un plano social, mi labor también. Y hay momentos que
para mí el dinero es una herramienta. Creo mucho en la abundancia, en las bendiciones, y hay valores mucho mayores y mucho más grandes que meramente el dinero. Entonces, recuerdo que en una ocasión hice una labor social y fue algo maravilloso porque jamás, de hecho, cuando uno lo hace de todo corazón, pues tú no estás pensando en recompensa y cuándo de pronto vas a cosechar eso que estás haciendo, ¿sí? Sin embargo, fue muy grato porque luego eran unos jóvenes y de pronto esos jóvenes pues ya eran súper grandes. Ya, mira que la vida pasa tan rápido, los veía tan grandes y en una ocasión yo sentía, estaba pasando por un evento un poco complejo y la persona que menos pensé que podía ayudarme estaba ahí y yo ni siquiera recordaba su cara, porque además había pasado tanto tiempo y recibí esa ayuda y me decía, wow, pero y no se acuerda esto y usted me ayudó en esto y en aquello. Y yo, wow, sí. Mira cómo la situación en la que yo conocí a estas personas y en la que les he ayudado, pues eran bastante complicadas. Y de pronto ahora están en una situación totalmente maravillosa y muy abundante en su vida. Así es que fue sorpresa, primero porque qué lindo que esa experiencia les haya ayudado a ellos a surgir. Y segundo, porque eran unos excelentes seres humanos, ¿no? O sea, de poder también permitirse hacer el bien o devolver el bien que en algún momento habían recibido. Fue maravilloso y esta experiencia me hace sentido con la que cuentas, ¿no? Así es. Y otra cosa que también que me surgía con respecto a lo que nos contabas, ¿no? De tu misión, es con respecto al tema de la felicidad. De hecho, pues, así como le pasó a Facundo Cabral, ¿no? Me ha pasado a mí, creo que le pasa a muchas personas, a veces las situaciones, ¿no? La vida misma te pone en situaciones difíciles. Y pues creo que la pregunta quizá más difícil de responder en esos momentos, ¿no? Es cómo hago para ser feliz en tiempos difíciles. No sé si a través de tu experiencia, tus conocimientos nos puedas ayudar, incluyéndome a mí, me puedas ayudar a responder a eso, ¿no? Cómo ser feliz en momentos difíciles. Lo que pasa es que la felicidad está relacionada mucho con el tema espiritual y está relacionado mucho no tanto con la emoción, que en este caso sería la alegría, ¿no? Por ejemplo, sino más bien con el gozo. El gozo tiene una, una connotación mucho más profunda y mucho más duradera en nuestra vida, ¿no? Pero las emociones son súper cortas además. Y, y es que en la vida ocurren situaciones que por lo general, en este caso, tomando una situación muy difícil, como seres humanos constantemente estamos esperando a veces lo que vemos en el medio. Por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, que nos conmueve mucho la situación de los demás o nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo ser felices en una circunstancia como esa? Entonces, todo aquello que nos permita expandir esta experiencia espiritual es aquella que nos va a permitir ser felices, a pesar de una situación plenamente complicada, plenamente oscura, plenamente adversa. De no ser así, en verdad, o sea, si buscamos la felicidad por el lado de la alegría, es decir, por el lado de las emociones solamente, quizás sea un camino bastante largo y bastante complejo, pero si más bien desarrollamos por el lado espiritual, considero que podría ser mucho más viable, mucho más cercano, mucho más posible. Lo digo con experiencia propia y también, evidentemente, porque en algún momento he recibido cierta formación de estas experiencias y creo que ponerlo a la práctica nos permite como que ser mucho más conscientes y obviamente también ayudar como tú lo mencionabas. Ujú. Sí, y ahora que mencionas el tema espiritual en el ser humano, de hecho yo vengo leyendo ahora este libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y en el hábito 7, que se llama afilar la sierra, menciona justamente cómo es importante
el practicar el mejoramiento en las 4 dimensiones del ser humano que propone el autor ahí en el libro, ¿no? Estas 4 dimensiones son pues la mente, las emociones, la dimensión del cuerpo, el aspecto físico y también la dimensión espiritual. Acá, por ejemplo, el autor cuenta, pues, ¿no? Desde pues, su experiencia, lo que él hace es, o hacía, ¿no? Es leer la Biblia o leer algún libro de contenido espiritual para él, ¿no? Entonces, Zoila, con respecto al hábito, ¿no? De desarrollar esa dimensión espiritual que todos los seres humanos tenemos, ¿no? ¿De qué manera tú, desde tu experiencia, crees que se podría hacer? ¿Se podría desarrollar de repente diariamente en la dimensión espiritual del ser humano? El mundo espiritual es un mundo bastante misterioso y ciertamente tiene sus lados muy complejos de entender, de interpretar. Sin embargo, también hay experiencias muy simples, muy sencillas que nos pueden acercar, aproximar. Que esa es justo la parte dentro del desarrollo y crecimiento personal que se habla de trascendencia, ¿no? Cuando un ser humano trasciende, cuando no tanto se enfoca en buscar en el lado externo de sí, sino en sí mismo, lo que se llama dentro de filosofía y también dentro de psicología, lo que es el self. ¿Qué tan importante es este sí mismo? Entender, comprender, y ahí, por ejemplo, el trabajo de autoconocimiento, de autoconcepto nos ayudaría muchísimo. Ejercicios como meditación, algo que a mí me ha ayudado muchísimo desde bastante joven ha sido la meditación, por ejemplo. Y desde un principio meramente físico, que es como el poder aprender a respirar. Ciertamente todo el mundo respiramos, por eso estamos vivos. Sin embargo, tener conciencia de nuestra respiración ya nos va encaminando a un proceso de meditación, por ejemplo, para poder conectar con todo aquello que nos compone. Estamos hablando desde el latido del corazón, desde entender nuestro organismo, desde comprender cada parte de nosotros y desde ese ser consciente, en el mindfulness, por ejemplo, se habla de atención plena. Todos estos componentes nos permiten aproximarnos a esa experiencia que para muchos en inicio termina siendo totalmente desconocido, para algunos medianamente desconocido, pues dependiendo. Y a veces cuanto más nos acercamos, por ejemplo, te das cuenta que menos sabes. Y eso a mí me pasa muchísimo, ¿no? En la experiencia espiritual es un descubrir constante. Y creo que un ejercicio que desde inicio he considerado y hasta ahora lo sigo manteniendo ha sido la meditación. Y claro está, esto desde mi experiencia lo he unificado con la religiosidad, por ejemplo, ¿no? Yo soy católica, entonces desde la oración, desde la comprensión y la experiencia de los sacramentos, por ejemplo, me ayuda muchísimo a hacer esa fusión, ese mix y entender o darle un sentido mucho más profundo a lo que se vive dentro de la fe. Ahora, por ejemplo, se habla de fe natural y fe sobrenatural. Muchas veces confundimos, pensamos que la fe sobrenatural es en sí, o sea, la fe una sola, ¿no? O sea, todo es fe sobrenatural. Y no es así, porque la fe natural es aquella que nos permite tener confianza en las cosas, en la vida, en las circunstancias, la certeza de que hay cosas que no se van a mover, que están presentes, que sí, por ejemplo, algunas incluso más complejas, como saber que si tú naciste en una familia y siempre llamaba mamá a quien es tu mamá y a tu papá, y nunca dudes de que así lo sea, aunque a veces en la adolescencia o en cualquier etapa de la vida uno puede entrar en cierta crisis, ¿no? Sin embargo, no siempre estás pensando, ¿serán verdaderamente mis hermanos? ¿Serán verdaderamente mis padres? ¿O será verdaderamente quien, por ejemplo, quién soy yo o soy otra persona? O sea, esas son preguntas como un poquito filosóficas. Sin embargo, la fe natural nos invita a tener esa confianza en lo que ya existe, en lo que ya está. La fe sobrenatural es un don, es un regalo, es una experiencia más mística. Y desde ahí hay otra manera de entender, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas en esta parte espiritual y dentro de la religiosidad
dicen, por ejemplo, yo no tengo fe, ¿no? O sea, yo no creo. Y en verdad, y ahí va esta parte irónica, ¿no? O sea, sí, finalmente todos creemos, ¿no? Incluso el que no cree finalmente está creyendo en aquello que no cree. Entonces, sí hay todo un camino, un recorrido. Así que algo que yo les invitaría a trabajar en la meditación, empezando desde el conectar con su respiración, conectar con la naturaleza, por ejemplo, con todos los sentidos. Y uno de los sentidos es el tacto. Al aire libre ayuda mucho, de pronto si ahora por pandemia no se puede salir, pero se puede abrir las ventanas quizás, ¿no? O en todo caso, si no hay ventanas, pues prender un ventilador o simplemente hacerse aire. Sentir esa sensación, ¿sí? Ese contacto con el oxígeno, con la naturaleza, nos permite entrar en una comprensión mucho más profunda de algo que usualmente no estamos mirando todos los días, ¿no? Entonces, la experiencia espiritual está en realidad encaminada a partir de pequeños pasos y es un misterio para cada persona. Para todos definitivamente será una historia muy completa y muy compleja a la vez. Y cada uno tendrá su verdad, la verdad que irá encontrando en el camino. En este sentido, pueden haber muchas verdades, ya, aunque la verdad absoluta pues, se la dejamos digamos, a ese ser superior, a Dios, a quien cada uno puede darle un nombre. Para mí es Dios. eh, y pues en ese camino, en ese recorrido, muchas personas pueden tener una experiencia maravillosa y es válida. Y le pueden dar un nombre, un significado y totalmente respetable, ¿no? Entonces, sí podemos trascender, sí podemos crecer, sí podemos disfrutar y tener ese gustito de ese lado espiritual, que además es una de las áreas y dimensiones más poderosas que tenemos los seres humanos, porque es ahí donde yace nuestra fuerza interior. Ya podemos tener muchas dificultades humanamente y para esto hay muchos ejemplos en diferentes momentos. Por ejemplo, se puede hablar de Nick, que es un personaje bastante conocido, que no tiene brazos y no tiene piernas y finalmente pues tuvo una trascendencia en su vida, precisamente porque conectó en su vida esta experiencia, esta fuerza interior a través de su experiencia espiritual. Entonces, hay muchas cosas que humanamente nos pueden fallar y puede que nos descubramos pues, con una serie de limitaciones. Sin embargo, si descubrimos y conectamos con esa fuerza espiritual, en verdad somos verdaderamente invencibles, inquebrantables, y eso es maravilloso. Gracias, Zoila, gracias. De hecho, se siente bastante tu mensaje, justamente, ¿no? O sea, porque se nota que tú, además de esto de comunicarlo, transmitirlo, también lo vives, ¿no? Y cuando mencionabas el tema de la fe, a mi mente vino la frase, si crees que puedes o no puedes, estás en lo cierto, ¿no? Que pues se aplica para muchas áreas de la vida, ¿no? Ya sea en el tema empresarial, de negocios, con algún proyecto que tengas, o en el tema personal, ¿no? Y después también, escuchando creo a tu bebita de fondo, recordaba también algo de lo que conversábamos, ¿no? Antes de grabar, que pues, y en lo que coincidíamos, ¿no? Que tanto tú ves a tu hija, ¿no? Como yo veo a mi sobrina, ¿no? Como grandes maestras de quienes podemos aprender y pues recordaba, ¿no? Como en mis primeras lecciones sobre respiración consciente me mencionaban, pues, ¿no? Que todos los seres humanos nacemos, ¿no? Con una forma de respirar, ¿no? Que es inflando el estómago y que pues con el paso del tiempo vamos como que cambiando de la forma de respirar hasta la forma que usualmente pues la hacemos adultos, que es inflando el pecho, ¿no? Y pues es más saludable hacerlo inflando el estómago, ¿no? De manera consciente. Y pues es una de las lecciones que vino a mi mente cuando mencionas el tema de la respiración y también recordándolo lo que conversamos sobre estas maestras que tenemos, ¿no? En mi sobrina y en tu hijita. Sí, en verdad, esta respiración diafragmática, ¿no? O sea, eh, tiene mucho sentido. Incluso recuerdo que en diferentes momentos, hace un tiempo atrás, trabajábamos en entrenamientos y había un entrenamiento específicamente para trabajar la respiración, el saber respirar. Evidentemente, todos sabemos respirar, como lo dijimos, pero es que, como mencionábamos, el aprendizaje se ha dado en todos los campos de nuestra vida. Hemos aprendido absolutamente de todo. Hemos aprendido como una autoestima saludable, como una autoestima también dañina. Hemos aprendido a decir, wow, soy inteligente y soy muy creativo, o como decir, soy un desastre, o sea, soy un fracasado, todo.
Todo lo hemos aprendido. Entonces, la respiración también hemos aprendido. Algunas veces, en algunos momentos, hemos ido aprendiendo de manera incorrecta por diferentes razones. Y sí, 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 nos ayuda muchísimo a oxigenar. Y esto de oxigenar, por ejemplo, nuestro cerebro es una cosa magnífica porque comprenderemos que nuestro cerebro es una maravilla para todo nuestro organismo, porque desde ahí vamos hilando todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener una mente clara tiene que ver mucho, está relacionado con la buena oxigenación que nosotros damos. Por ejemplo, la postura misma ayuda a la oxigenación. ¿Sí? En algún momento, no sé si te ha pasado y les ha pasado a mucha gente joven o adulta, cuando están leyendo algún material y están en una postura encorvada, es más probable, estamos más propensos a generar sueño, por ejemplo, por el cansancio, porque no estamos respirando de manera adecuada. Y así en diferentes momentos. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la meditación, mucha gente cuando medita dice, ay, no, yo me aburro porque me da sueño. Tiene que ver mucho la postura también, entre otros detalles, por supuesto. Entonces, sí, la gestión emocional también tiene que ver bastante con la respiración, porque qué tanto nosotros estamos circulando, autorregulándonos. Entonces, también es orgánico, no solamente es, digamos, mental, ¿no? O sea, el cerebro y la mente, ¿no? O sea, el cerebro, la parte física y la mente, eso que no vemos, pero que está y que hay procesamientos neurológicos que van formando pues esta caja, esta gran caja, ¿no? Nuestro cerebro. Entonces, todo está relacionado y sí tiene mucho sentido lo que dices. Gracias. Gracias, Zoila. Y sí, de hecho el cuerpo también influye bastante, la posición corporal. Hace poco también una de las charlas compartí, ¿no? De que pues hay una técnica que yo aprendí de una investigadora, Amy Cody, que tiene una charla TED y que pues habla del lenguaje corporal justamente para mejorar el estado de ánimo. Y pues hay una postura que ella recomienda y que yo justamente contaba que practicaba mientras hacía la cola para la vacunación. Y pues esta postura es alzando los brazos, ¿no? En posición de V, mirando hacia arriba, sonriendo, ¿no? Como cuando ves de repente que un corredor, un maratonista, pues llega a la meta y está ahí celebrando, ¿no? Con los brazos arriba y que según pues sus investigaciones había que mantener esa posición por lo menos 2 minutos, ¿no? Y el efecto que produce en tu cuerpo es que disminuye las hormonas del estrés, el cortisol y aumenta las hormonas pues de la felicidad. Y eso hace que aumente tu seguridad personal. Serotonina. Uh-huh. Y es una técnica que recomendaba, por ejemplo, para las personas que van a pasar un momento de estrés, que es de repente una entrevista laboral o qué sé yo, alguna situación que va a ser algo estresante, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en PNL, que es la programación neurolingüística, que hemos compartido en algún momento aprendizaje juntos, nos habla bastante de estos temas, ¿no? El lenguaje corporal, que tanto, o sea, el peso que tiene nuestra comunicación, que es el 70% versus el 30%, que es la parte más verbal. Entonces, sí, importa muchísimo darle, prestarle atención y pues hacer algo en el día a día dentro de nuestros hábitos, por ejemplo, para poder regular y gestionar nuestras emociones, porque las emociones son orgánicas y en la medida que nosotros gestionamos a través de ese lenguaje no verbal, siendo consciente, por supuesto, haciendo consciente, vamos a ser personas cada vez más con inteligencia emocional. Creo que eso va a ser muy maravilloso y esperemos pues que cada vez, por lo menos aquí en Perú y en todo el mundo, nosotros podamos vivir de manera saludable y también repercutir en nuestras relaciones, justo eso, ¿no? La salud, que nos hace mucho bien. Y todo ello empieza por pasos pequeños, ¿no? Por pasos sencillos, a veces que pudieran ser como insignificantes, como lo que estábamos mencionando. Ujú, efectivamente. Y bueno, vamos a hacer ahora un paso pequeño, un paso profundo. Y para ello vamos a ponernos en un relato que te voy a leer y te voy a pedir por favor que elijas un número entre el 16 y el 144. El 17. El 17. Bien. Dice así. En un pequeño pueblo había un monasterio antiguo que servía como centro de atracción para miles de viajeros de todo el mundo. Uno de los ancianos de la aldea vivía en el monasterio y estaba cargado de su cuidado. Estaba encargado de su cuidado. Un día, a primera hora de la mañana, un grupo de turistas norteamericanos se presentó en el lugar. Paseando por el patio del monasterio, uno de los miembros del grupo se topó con una puerta y tocó. El anciano lo recibió y le invitó a tomar una taza de té. Mientras el anciano preparaba el té,
el viajero echó un vistazo a la humilde morada en la que se encontraba. Una habitación individual que contenía una cama de hierro fundido, una mesa de madera cubierta con un mantel, dos sillas de metal, una lámpara de aceite, una simple alfombra de lana y un mueble en el que descansaba un grupo de libros. Cuando el anciano de la aldea volvió con el té, el viajero preguntó: «¿Tiene usted una casa muy modesta, señor? No hay televisión, a duras penas tiene muebles, no hay refrigerador ni aire acondicionado y no tiene teléfono. No puede... ¿Cómo puede vivir así?» «¿Dónde están tus posesiones?», preguntó el anciano de la aldea a su vez. «Yo soy un turista, estoy solo de paso», le respondió el viajero. «Todos estamos de paso, todos estamos solo de paso», le respondió el anciano. Este es un cuento popular que tiene por título la palabra recorrido. Entonces, ¿qué significa para ti este relato, Zoila, o cómo lo conectas con lo que hemos estado conversando? Muchísimo, muy bonito relato. Sí, había tenido oportunidad de reflexionarlo antes. Y justo te comentaba al inicio que una de mis experiencias marcadas en estos tiempos, ¿no? Después de hacerme consciente, de ir trabajando en mí misma, ha sido la elección de tener una vida o optar por una vida más simple, sencilla, ¿sí? Y creo que esto me hace sentido porque es como, para ser feliz necesitas poco, en verdad. Necesitas poco porque, es decir, no está puesta tu felicidad en lo que va a venir, sino en aquello que descubres que tienes, en aquello que descubres que está contigo, que está en el presente y que lo estás vivenciando o que estás conectando, interactuando, ¿no? Por ejemplo, para mí un significado muy vital tiene la familia. Y creo que dentro de esa conexión encuentro muchísimo mi felicidad dentro de diferentes y pequeños detalles, pequeños que para muchos pueden decir, guau, pero ¿qué haces aquí con que perdiendo tu tiempo? Porque, claro, optando quizás por un éxito mayor, que sí se pudiera, que sí se pudiera. Sin embargo, a veces lo simple, también en la resolución de conflictos, en la comprensión de las cosas o en la comprensión de la vida, te permite tener una vida más aligerada. Y en verdad, si bien es cierto, también te hace como, o te invita a tener renuncias, como el monje, ¿no? Bien pudiera tener una casa muy sofisticada, con muchas más cosas, pero no, está allí, ¿no? Con pocas cosas y con pocas cosas va haciendo este camino de profundidad, de intensidad y también de sabiduría. O sea, me hace mucho sentido porque creo que la vida tiene esos matices y ahora, por ejemplo, en tiempo de pandemia, he escuchado mucho una frase popular, ¿no? Finalmente te vas y nada te llevas, ¿no? O sea, vienes desnudo y desnudo te vas. Em, Creo que a veces el ser humano en general, me incluyo, vamos buscando tener tantas cosas que perdemos el tiempo y nos distraemos, creo que la palabra clave es eso, la distracción, ¿no? Nos distraemos tanto en escenarios futuristas o también pasado, ¿no? O sea, nos anclamos tanto en el pasado que dejamos de vivir esta experiencia en el presente. Y claro, como dejamos de hacer tantas cosas bonitas y maravillosas en el presente, luego vivimos también incluso con culpa de ese pasado, o sea, que hoy es presente, pero que luego será pasado, y vives con culpa porque no lo viviste ahora. Y así se hace un círculo vicioso en nuestra vida, ¿no? O en el tener. Y no solo me refiero a tener cosas materiales, sino también tener, no sé, pues cosas como quizás algo más, mmm, quizás menos como material, pero sí ser mejor persona, ser perfeccionista, yo quisiera alcanzar este ideal. Creo que la vida nos enseña grandes cosas en medio del paisaje, ¿no? Si pudiéramos observar, por ejemplo, no sé, los árboles, las plantas, la ecología, el cielo, nos enseñaría, o de hecho aprendería muchísimo porque nos enseña mucho. Y este relato
una vez más me hace sentido a estas palabras, ¿no? La vida sencilla, la vida simple. Y curiosamente dentro de ello me da la sensación, a mí, me da la sensación de que se encuentran grandes sabidurías. Eh, y también aquí sabiduría meramente humana, que son justo estas experiencias sí, cotidianas que nos van llenando de mucho aprendizaje y nos dan sabiduría sobre la vida, que es meramente humana, pero también la experiencia espiritual nos da sabiduría, porque cuando te conectas, cuando entras ya no en la observación solamente, sino en la contemplación, ¿sí? De las cosas, de la vida, de ti mismo, de lo que estás pasando, creo que puedes aprender muchísimo. Eso me hace bastante sentido el relato que me compartes. Y lo que me suele preguntarte ahora es, ¿cuáles son estas experiencias humanas, ¿no? O espirituales que quizá en los últimos años, ¿no? Te han cambiado la forma de contemplar la vida? Creo que muchas, creo que muchas. Últimamente, para no de pronto ir hacia muy, muy atrás, porque mi historia es como para hacer tomos y tomos de libros. Pero últimamente, creo que algo que me ha conectado muchísimo más con la vida y con todo lo que te comento es la partida de mi mamá. Eh, por situaciones de COVID, que en realidad fue una negligencia médica, vale decirlo. Sin embargo, bueno, nos tocó perder a mamá. Perder en ese momento y a la vez luego una ganancia desde la lectura espiritual también, ¿no? Sin embargo, me conecto muchísimo con la vida, con zambullirme una vez más, sumergirme y decir, wow, o sea, me estoy tocando con dos, como, con dos mundos grandes, ¿no? Que finalmente son uno solo. Es como la moneda, ¿no? Ambas caras, la vida y la muerte. Finalmente es uno solo, ¿no? Porque el ser humano tiene ese recorrido. Nacemos, pues crecemos y finalmente luego nos vamos. Entonces, algo que me ha ayudado mucho a conectar últimamente ha sido esta experiencia. Y otra maravillosa ha sido el ser mamá, por ejemplo, ¿no? Es realmente, o sea, súper impresionante cómo un ser humano, de hecho, por biología en algún momento lo estudié en el colegio, en la universidad, pero vivir esa experiencia de ver como todo el proceso de crecimiento de mi bebé dentro de mi vientre y cómo luego nació y cómo verla así todo completita, es, wow, es una contemplación profunda, una vez más, con la vida y esta experiencia de contemplar la vida, ¿sí? Me permite eh, entrar en ese lado espiritual, ¿no? Porque precisamente eso te lleva como a trascender, a buscar trascender. Y uno digamos, de los frutos, podría decirlo yo, de esta trascendencia es como querer hacer el bien constantemente, tener así como una sed ferviente de querer hacer el bien siempre. Te compartía la frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Haz el bien porque no sabes cuánto bien puedes estar haciendo. O haz siempre el bien, ¿no? Para poner la palabra siempre. Entonces, creo que esas dos experiencias, entre muchas, me han ido sumando a conectarme con esta experiencia espiritual cada vez más. Y supongo que así será en todo el recorrido de mi vida hasta que partir de este mundo. Sí, bellísimo, Zoila. De hecho, que pues yo creo que tú iluminas mucho, ¿no? La vida de las personas, pues desde que te he conocido, esa energía que nos contagias ahora por medio de esta conversación, pues siempre la has irradiado. Así es que va a ser un bonito camino, ¿no? Todo lo que pues nos vayas compartiendo, todos tus conocimientos, tu sabiduría, como lo has hecho el día de hoy. Y pues para ir cerrando esta conversa, pues te hago la pregunta ¿de qué te has dado cuenta de ti, Zoila, con todo lo que hemos conversado el día de hoy? Yo creo que me he dado cuenta que es como que mi vida termina siendo como una caja de sorpresas. Una caja de sorpresas en la que yo misma soy la sorprendida. Sí, porque a veces estamos muy enfocados
digamos, en los demás, en el resto, en mi caso por mi tema laboral, porque siempre me dedico a acompañar a personas, a hacer procesos, a grupos, a empresas. Y hay ocasiones que, evidentemente poco tiempo luego te das y tú dices, pues no hay alguien que te esté preguntando como cosas de ti, ¿no? Más bien al revés, como que tú estés al servicio de él constantemente. Ahora, al hacerme tantas preguntas que están en relación a mi vida, a mi experiencia, pues yo creo que me he dado cuenta de eso, de que hay muchas cajas de sorpresas dentro de mí que me encanta y voy a seguir redescubriendo porque soy una aprendedora constante, te decía, y me da mucha curiosidad y también me inspira mucho, me inspira todo lo que he estado pudiendo abrazar y lo que todavía me queda de camino. Así es que estoy muy contenta por todo el recorrido. Agradezco muchísimo a Dios, a ti y a todas las personas que hacen posible que también se puedan dar espacios como estos, ¿no? Recuerdo mucho que en diferentes etapas hemos compartido y sé que cada día estamos en nuestra mejor versión. Y eso también lo veo en ti, te felicito enormemente, felicito a todo el equipo que trabaja contigo y pues a todas las personas que conocemos también, que son parte igual, muchos ahora dedicando su vida para ofrecer de sí mismo a los demás. Así que muchísimas gracias, Jonathan, por esta entrevista. Gracias por todas las preguntas, por todo el compartir y por la escucha constante. Gracias a ti, Zoila. También muchas gracias a Gema Esperanza, que nos ha compartido a su mamá para esta conversación. Así es que, pues, gracias. Y desde ya estás invitado a una nueva conversa. Muchas gracias, Zoila. Un abrazote inmenso y, pues, todos los éxitos del mundo. Igual, que Dios los bendiga muchísimo. Gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Chao.